Buenos días a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas de SDI y STI que son netamente para lo que es mantenimiento y van asociados mucho a lo que son sistemas contra incendio. Vamos a empezar con Carlos Damián, que es representante de ambas marcas, es parte del equipo comercial. Así que bueno, Carlos, adelante. Gracias, Jonathan. ¿Cómo están todos? También hago aquí, compartimos pantalla. Listo. Buenos días a todos. Espero estén muy bien. Gracias por participar en esta charla. Básicamente la vamos a hacer muy dinámica, mm, muy que, muy concisa, para que pues todos podamos recoger el mayor conocimiento que podamos en este tiempo que tenemos, en este espacio que tenemos. Vamos a empezar hablando de SDI. Aquí vamos a hablar de dos marcas, que es SDI, que es el fabricante de herramientas para inspección, prueba y mantenimiento, y STI, que es el fabricante de cubiertas y accesorios para proteger los sistemas que nos protegen. ¿Listo? Entonces, damos comienzo un poquito o rápidamente a lo que es SDI. SDI, como ya les dije, es el fabricante de herramientas y aerosoles que nos permiten todo el tema de inspección, prueba y mantenimiento a los sistemas de detección de incendio. ¿Por qué inspeccionar, probar y mantener los sistemas de detección de incendio? Es básicamente porque eh, un sistema que no es mantenido, no es probado de forma regular, no vamos a saber si va a funcionar cuando lo vamos a necesitar. Recordemos que el principal propósito de un sistema de detección de incendio es proteger vidas. Entonces, debemos garantizar que los sistemas estén funcionando todo el tiempo para que el día que realmente se requieren, estos funcionen adecuadamente. ¿Listo? Además de eso, pues por temas normativos, la NFPA 72 en su capítulo 14 nos indica que los sistemas deben contar con un programa de mantenimiento e inspección. ¿Listo? Estos programas de mantenimiento e inspección deben contar con una documentación. Esta documentación son registros que se deben mantener eh, por un año o hasta el siguiente mantenimiento. Estos registros los debe otorgar una compañía que esté certificada, que esté capacitada para inspeccionar los paneles o los sistemas que va a intervenir. ¿Listo? Estos registros ustedes los pueden encontrar en el capítulo 7. Ahí hay una, unos formatos tipo que sugiere la norma para poder diligenciar y entregar a los clientes. La norma habla de unas responsabilidades, entonces habla de que el principal responsable de mantener un sistema funcionando es el dueño de la propiedad o el administrador que éste delegue. Pero asimismo también nos habla que no cualquier persona puede ir a intervenir un panel. Básicamente debe ser personal calificado y con experiencia. Y esto es muy lógico. Sencillamente si encontramos un daño, un problema, debemos estar en la capacidad de resolverlo. O sea, esto no son mantenimientos de, perdón la expresión, de trapo. O sea, no es un mantenimiento estético para que el detector se vea limpio o el panel se vea sin polvo, sino básicamente son un programa que lo que busca es garantizar que el sistema está funcionando. ¿Listo? También nos va a hablar de unas frecuencias y unos métodos, o sea, qué se debe hacer y cada cuánto. Entonces, cuando hablamos de qué se debe hacer, entonces ellos nos hablan de una inspección visual, la cual se debe hacer 2 veces al año mínimo. Se debe hacer un mantenimiento una vez al año, una prueba funcional una vez al año. Estos son los tiempos mínimos. ¿Realmente quién va a determinar la frecuencia de este mantenimiento, de estas pruebas? La misma compañía que está haciendo que está haciendo el mantenimiento al panel. No es lo mismo hacerle mantenimiento a un panel que está en un data center a hacerle mantenimiento a un panel que puede estar funcionando en una fábrica de telas. El nivel de polución es distinto, así que las frecuencias deben cambiar de acuerdo a. ¿Listo?
Y también nos habla al final de unas pruebas de sensibilidad. Básicamente esto es para los paneles em, antiguos que no tienen la capacidad de autosensar el nivel de suciedad de los sensores. Estamos hablando de paneles que han sido instalados hace más de 10 años. ¿Listo? ¿Qué más nos recomienda la norma? Bueno, la norma nos dice que estas pruebas se deben hacer con equipo especializado, que deben contar con certificación de algún ente certificador internacional, en nuestro caso UL. En nuestro caso, no solo contamos con la certificación del ente internacional, sino además contamos con la aprobación de los diferentes fabricantes de paneles de incendio donde pues nos tomamos el trabajo de enviar herramientas, nuestras herramientas a estos fabricantes para que ellos den su conformidad de que pueden ser utilizadas con sus sistemas. ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Qué herramientas o qué productos se encuentran con SDI? Entonces vamos a encontrar un portafolio interesante de aerosoles, digamos que es por donde más nos conocen. ¿Aerosoles para qué? Aerosoles para poder hacer pruebas a los detectores de humo, detectores de monóxido, poder hacer limpieza a los mismos detectores. Entonces hay un paquete de aerosoles bien interesantes, ya se los voy a mostrar. Aquí estamos viendo lo que son los aerosoles de izquierda a derecha. Estamos con el Smog Sabre, estamos con el Solo A10 y el Centurion, que son aerosoles que se utilizan para hacerle prueba a los detectores de humo, los fotoeléctricos. ¿Listo? Lo que tienen básicamente en su contenido es un humo sintético que no ensucia el detector, pero sí nos permite hacer la prueba de funcionamiento. ¿Y por qué hablo de no ensucia? Porque hay en el mercado aerosoles que simulan humo, pero ensucian los detectores. Son muy económicos, pero ¿cuál es su característica? Que no son libres de silicón, así que ensucian los detectores. Entonces, cuando tú limpias un panel, limpias el detector, lo instalas nuevamente y le haces la prueba, pues vuelve y se ensucia. Entonces, pues no estás haciendo nada. En nuestro caso, nuestros aerosoles no contaminan el detector, así que pueden ser usados de forma segura. ¿Listo? Al extremo derecho vamos a ver el Solo C6. Es un aerosol que se utiliza para todo lo que es prueba de detectores de monóxido de carbono. ¿Listo? Ahí está la forma en cómo se deben utilizar. Em, ¿Qué más? Bueno, la mayoría de nuestros detectores son, no, la mayoría no, todos son libres de silicón, son certificados UL. Tenemos en algunos casos algunos detectores que no son flamables y otros que son flamables. Entonces, en el caso del A10 y el C6 no son inflamables. Entonces, pueden ser usados de forma segura en ciertos escenarios donde nos exigen ese tipo de características. Para el Smog Centurion y el Sabre, sí, es un gas que es volátil, así que deben tenerlo en cuenta. ¿Listo? Normalmente, donde nos van a pedir este tipo de aerosoles que no son volátiles, que no generan combustión al utilizarse, al quedar expuestos en el aire, o cuando se les acerca una chispa, probablemente en industria petroquímica o en industria donde tenemos polvos y gases explosivos, granos y demás. ¿Listo? Si tienen preguntas, por favor, vayan levantando la mano y vamos contestando las preguntas en la medida que vamos avanzando. Vamos a hablar un poquito ahorita ya de las herramientas. Entonces, ¿cuál es el propósito de las herramientas? El propósito de estas es poder dar o facilitar la inspección de los sistemas. Muchas veces encontramos que los sistemas están instalados a más de 2,5 metros de altura, por lo cual necesitamos empezar a utilizar accesorios que nos permitan alcanzar estos detectores, escaleras, andamios y demás. Cuando hacemos uso de este tipo de accesorios necesitamos o tenemos que empezar a pensar en configuración de trabajo en alturas. Todo trabajo, toda operación que se haga por encima, que ejecute un trabajador por encima de 1,5 metros, ya es considerado es trabajo en alturas y debe
tratarse de la misma forma. Entonces, ahí ya es cuando empezamos a ver que la operación o que ese contrato de mantenimiento empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque para ir a retirar un detector y limpiarlo, debo disponer de dos o tres personas, debo disponer de elementos de protección personal, debo disponer de una serie de requisitos para poder completar esa operación en alturas. Las herramientas de SDI nos permiten alcanzar diferentes alturas y sin que el trabajador despegue los pies del piso. Entonces ya no estamos configurando un trabajo en alturas. ¿Listo? Entonces, esto siempre me gusta nombrarlo. Cuando hacemos trabajo en alturas, pues tenemos que evaluar cómo vamos a llegar a la altura, lo que les decía, andamios, escaleras, cuántas personas. Entonces, eso nos lo va a decir la 8. Entonces, nos va a decir si es dos personas, tres personas, si necesitamos un inciso, qué requisitos, si necesitan trabajo en altura, si necesitan elementos de protección personal, si el andamio debe estar certificado, etcétera, etcétera. El tiempo no es lo mismo. Desplegar una escalera o levantar un brazo para retirar un detector a desplegar un andamio o utilizar un manlift. Entonces, pues aquí se va a requerir cierto tiempo. Los horarios, pues si estamos hablando de un centro comercial, un aeropuerto, un hospital, un hotel, probablemente no vamos a poder estar a las 10 de la mañana haciendo esta operación, sino probablemente va a ser en horas donde el flujo de personas baja. Entonces, después de las 10 de la noche, estamos pensando en trabajo nocturno, horas nocturnas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde empezamos a ver qué tenemos que evaluar para poder llegar a alturas y por qué la ventaja de utilizar las herramientas de SDI. ¿Listo? Posibles riesgos, entonces lo mismo. Tenemos que garantizar o dotar a nuestro personal de EPPs. Además de eso, debemos tener en cuenta que todos estos CPPs deben estar certificados, que las personas deben contar con cursos, que probablemente van a hacer cosas que no deberían hacer y que puede poner en riesgo su integridad. Y no solo poner en riesgo su integridad, sino también poner en riesgo la imagen de nosotros como compañía. Entonces, es aquí donde empezamos a checar qué es lo que se tiene que hacer. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? No, Carlos, todo está muy bien. Adelante. Listo. Entonces, como les contaba, las herramientas de SDI nos permiten llegar a diferentes alturas, hasta 9 metros de altura, para poder intervenir detectores. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Se hace con un conjunto de cabezales, que son los que nos van a permitir hacer las pruebas o retirar los detectores para el mantenimiento, junto con una pérdiga. De acuerdo a su configuración, me va a permitir llegar hasta los 9 metros de altura. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué herramientas tenemos. Denme, por favor, un minutico, minutico. Ahora ya estoy aquí. Listo, entonces, ¿qué herramientas vamos a encontrar? Vamos a encontrar herramientas para mantenimiento. Entonces está el Solo 200. El Solo 200 es una herramienta que es como una mano, que está diseñada ¿para qué? Para llegar hasta el detector, poder sujetarlo, girarlo y retirarlo de la base de forma segura, independiente de la altura que la que esté instalada. Entonces, ese movimiento lo hago en 2, 3 minutos para poder bajar el detector. Acompañado de esto tenemos todo lo que son los aerosoles de limpieza. Entonces está el blowout o el A7. Todos los aerosoles que empiezan por A son aerosoles que no son inflamables. ¿Listo? Entonces, estos aerosoles que contienen aire comprimido, una mezcla de aire comprimido que nos permite limpiar el detector, retirarle todo el polvo, grasa, mugre que pueda tener almacenado dentro de su recámara para garantizar el buen funcionamiento del mismo. Entonces, aquí vamos a poder reemplazar lo que es el técnico, la persona subiéndose a una escalera o un andamio para ir a retirar el detector, sin que se configure lo que les decía anteriormente, lo que es trabajo en alturas. Adicional,
con los aerosoles vamos a poder hacer la limpieza de forma correcta. ¿Listo? Lo que vemos en la imagen no es una forma correcta. Esta herramienta que él está utilizando es una herramienta que toma aire del mismo entorno y lo inyecta a presión al detector, lo que lleva no solo aire, sino partículas de polvo, mugre y demás, contaminando más el detector. Entonces, esto no es una buena práctica. La idea es que lo hagamos con esto o que se haga como lo piden los fabricantes, que es una aspiración del detector. Aunque, pues, o aspirar el detector no lo limpia completamente, no lo limpia al 100%. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos herramientas para pruebas funcionales. Entonces están las herramientas mecánicas como el Solo 330 o el 332. Su ajuste es manual. Básicamente yo lo que hago es introducir una lata de aerosol dentro del cuerpo de la herramienta y de acuerdo a el ajuste que yo le dé girando, voy a determinar la sensibilidad de la herramienta. Entonces, si tengo que hacer mucha presión o poca presión para activar o para inyectar humo. ¿Listo? El humo de las latas de aerosol. Mm, ¿Qué diferencia tiene el 330 al 332? Básicamente que el 332 tiene un capuchón más grande para detectores más grandes. Hace como 15 años había un detector grandísimo de una marca llamada Simplex que requirió diseñar un capuchón especial para poderlo cubrir y poder hacer las pruebas de em, funcionales a estos equipos. Entonces ahí es donde nace el 332. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos ya herramientas más modernas como el Solo 365, es una herramienta electrónica. Ya uno utiliza aerosol, sino utiliza unos cartuchos. Ella misma dosifica la cantidad de humo que inyecta al detector. Em, ¿Qué más les puedo contar de eso? Además de esto, me ayuda a que el mantenimiento sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque después de que yo hago el mantenimiento, tengo que hacer la prueba funcional. Pero esta prueba funcional termina cuando el detector restablece su funcionamiento, o sea, sale de alarma. Para eso, cuando se inyecta humo, pues debemos de dejar que el detector o el humo que está dentro de la recámara se despeje. Esta herramienta tiene una funcionalidad que es inyectar aire. ¿Para qué? Para despejar rápidamente ese humo que queda, ese residuo de humo que puede llegar a quedar y el detector restablezca su funcionamiento rápidamente. Esto hace que el mantenimiento sea mucho más eficiente. Lo mismo pasa con el Testifier. Para el Testifier es una herramienta que ya no solo hace pruebas de humo, sino también temperatura y o monóxido de carbono. ¿Listo? Entonces, actualmente hay una herramienta que se llama TXR2, que es la nueva versión del Testifier. Esta herramienta hace prueba de humo y temperatura, pero tiene una particularidad y es que con una app que ustedes instalan en un dispositivo Android o iOS, pueden generar ese formato de mantenimiento, ese formato que les hablaba al principio. Entonces, esta app ya me permite poder hacer todo el formato de mantenimiento. Puedo registrar el nombre del sitio, del usuario final. Puedo ir registrando todos los dispositivos, estaciones manuales, sirenas, bueno, módulos de entrada, de salida, etcétera, etcétera. Todo aquel periférico del sistema que necesite o cual yo esté haciéndole mantenimiento. Y para los detectores se sincroniza automáticamente con la herramienta por Bluetooth y la herramienta nos puede dar la información de si la prueba fue fallida o fue correcta. ¿Listo? Entonces esto es algo interesante que les va a ayudar a ustedes a entregar un informe profesional que va acorde a lo que pide la norma. ¿Listo? Estas herramientas traen accesorios como es esta boquita de pato que ven acá, que básicamente está diseñada para poder hacerle pruebas a los sistemas de detección por aspiración, como es un BESDA. Entonces, acercamos la herramienta al orificio más lejano del sistema, de la red de tuberías, y ahí empezamos a hacer la prueba. Entonces, ya básicamente lo que tenemos que medir es la velocidad con la que se identifica esa condición de alarma. Tenemos otras herramientas como es el Scorpion. Scorpion es una herramienta
para aquellos detectores que están en áreas de difícil acceso. Entonces la idea es o dejarlo instalado al principio o en el primer mantenimiento instalar el Scorpion y mediante un panel remoto yo puedo hacer las pruebas de funcionamiento del sistema, del detector. ¿Listo? Entonces, hablemos de sitios donde hacer una parada es difícil, un cuarto de servidores, sitios donde el acceso es restringido y poder tramitar un permiso es difícil, pero de todas maneras tenemos detectores al interior y debemos hacer las pruebas de funcionamiento. Entonces, aquí es donde Scorpion se convierte en una herramienta muy útil. Tenemos herramientas para hacer pruebas a los detectores térmicos. Entonces está el 460, que es, digamos, es inalámbrico, funciona por batería. Y está la serie de 423 o 424, que para Perú es 424, es la que trabaja 220, que lo que tiene es un cordón el cual de 5 metros para poder enchufarlo y poder obtener esa energía que necesito para activar la herramienta. ¿Listo? Pruebas funcionales no solo solo se resume en lo que son los dispositivos de detección o iniciación, que serían los detectores y demás, sino también en los elementos de notificación. Entonces yo debo garantizar que los estrobos estén funcionando, que las sirenas estén sonando, pero que los parlantes funcionen, cuando se activa el sistema, realmente se dispare una notificación de emergencia. Pero esto no es tan fácil como decir, ah, no, sí, yo lo escucho. No, la norma nos habla que debe cumplir con ciertos parámetros. Un nivel de presión y, o si estamos hablando de parlantes, un nivel de inteligibilidad. Y esto solo se puede medir con herramienta especializada. Entonces, los sonómetros son estas herramientas que nos permiten medir el nivel de presión sonora y el factor de inteligibilidad del sistema. Entonces, para eso, pues tenemos sonómetros desde, no sé, $100, pues el debe checker más o menos, a sonómetros un poco más especializados como es el SM50, que ya es un sonómetro que se utiliza no solo para hacer estas pruebas, sino para hacer diseños acústicos. ¿Listo? ¿Qué característica tienen estos sonómetros y los diferencia de los sonómetros que podemos encontrar en el mercado? Que cumplimos con estas certificaciones. Entonces, es importante, ¿por qué es importante esto? Porque lo pide la norma. Básicamente, un sonómetro que no está cumpliendo con estas certificaciones es un sonómetro que no ha sido probado ni está calibrado para poder entregar una medición exacta de acuerdo a lo que pide la normativa internacional. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar un sinnúmero de herramientas. Hablemos del Self Checker. El Self Checker es una herramienta que me permite diagnosticar las baterías del sistema. Entonces, él me va a medir lo que es me va a medir la resistencia interna de la batería, el voltaje de carga, me va a medir me va a hacer una prueba de descarga de la batería. Y todo esto me lo hace en tan solo 20 segundos. Entonces, yo desconecto la batería del panel, la conecto a la herramienta y hago la prueba en 20 segundos, sé si esa batería está funcionando bien o ya es tiempo de reemplazarla. ¿Listo? Para la nueva versión del Cell Checker, que esperamos esté más o menos para tercer Q de este año, esta herramienta va a sincronizarse también con esa app que les mencionaba. Entonces va a ser una herramienta un poco más tecnológica. En este momento la que ven en pantalla es una herramienta de uso manual. Básicamente nos muestra un indicador LED que nos dice el nivel de vida de la batería. Y eso, pues, es lo que vamos a anotar o lo que vamos a informar al cliente. Ya la nueva herramienta va a entregar esa información de forma automática a través de Bluetooth a la app que les estaba comentando. ¿Listo? Esta herramienta no solo sirve para probar las baterías del sistema de incendio, básicamente cualquier batería GM o plomo ácido de cualquier sistema. Entonces, si ustedes manejan o hacen mantenimientos a sistemas de UPS, a paneles de transferencias electrónicas o
sistemas de intrusión, acceso que utilizan baterías, pues esta herramienta va a ser muy útil para ustedes poder diagnosticar que las baterías están funcionando de forma correcta. De nada nos sirve tener un sistema que está funcionando muy bien, que está muy bien instalado, muy bien programado, si el día que se necesita, las baterías fallan. Acordémonos que dentro de los protocolos de incendio, una de las principales acciones que se toman es apagar aires acondicionados y cortar el suministro eléctrico, porque básicamente por estos dos sistemas se puede propagar el conato de incendio a otras áreas. Entonces, básicamente apagamos aires acondicionados, cortamos energía eléctrica y el panel obligatoriamente queda trabajando con sus baterías. Entonces, es por eso que se vuelve tan importante este tema de diagnosticar las baterías y saber que las baterías están funcionando de forma correcta. Hizo pruebas de sensibilidad, como les dije, esto es básicamente para paneles que llevan más de 10 años instalados, que no están en la capacidad de autosensar cómo están los detectores de humo en cuanto a funcionamiento, grado de suciedad y demás. Entonces, se utilizan esta herramienta para pruebas de sensibilidad. Y básicamente, pues, el por qué utilizar o por qué hacer estas pruebas de sensibilidad es para reducir falsas alarmas en el futuro, ¿sí? Un detector con el tiempo va perdiendo la capacidad de detectar. Los elementos electrónicos que tienen internos se van degradando y pues eso va haciendo que el detector tienda a fallar. Entonces, por eso que se habla que más o menos cada 10, 15 años se debería estar haciendo un reemplazo del sistema o de los detectores, si es que el sistema aún es vigente. Pero pues la forma más fácil de hacerlo de determinar eso es mediante una herramienta profesional que nos diga exactamente cómo está el detector. Puede que en 10 años el detector esté funcionando bien o puede que en 5 años, 4 años el detector ya esté fallando. Eso va a depender del nivel de desgaste de la electrónica. Acordémonos que no todos los elementos que se utilizan para fabricar un detector son fabricados por el mismo fabricante de incendios, sino son tercerizados por otras fábricas. Entonces, pueden haber lotes que salen con defectos y pues que eso genera que de pronto se deterioren más rápido. Mm, ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las herramientas de nosotros? Básicamente el nivel de profesionalismo, eliminar costos asociados a una operación, eliminar tiempos, reducir o optimizar el uso de personal. Entonces, algo que me gusta mostrar aquí es esto. Entonces, cuando no tenemos herramientas, debemos pensar en un costo de personal alto, precisamente por lo que les digo, pues dos, tres personas asociadas a ir a quitar un detector y limpiarlo, pues no es como lo más, no se me fue la palabra, eficiente posible. Si yo tengo tres personas, podría tenerlas repartidas en un sitio, digamos, tengo un aeropuerto con 7.000 detectores, entonces puedo tener varios grupos de trabajo interviniendo el sistema para poder hacer el mantenimiento de una forma más fácil y ágil, a tener tres personas asociadas a un solo detector. Tiempos, entonces reducimos tiempos no solo en la parte de cómo voy a ejecutar el mantenimiento, sino los preparativos que tenemos para esto. Entonces muchas veces hay clientes que ellos mismos ponen el CISO, pero el CISO no está disponible, entonces tenemos que esperar a que el CISO llegue y ya eso nos quita 40, 50 minutos de operación y las ventanas de tiempo o para ejecutar los mantenimientos se van reduciendo. Organización, evaluaciones, riesgos, pues lo que ya les he dicho, EPPs, andamios, escaleras, cómo llego, cómo los llevo, cómo los ingreso, debo asegurar zonas, etcétera, etcétera. Cuando ustedes tienen nuestras herramientas, eliminan ese costo de personal. Podemos redirigir ese personal que teníamos antes de más a otras operaciones o a apoyar el mantenimiento en otras áreas. Tiempos, reducimos tiempos. Nosotros podemos intervenir con nuestras herramientas un detector en 6 minutos que es muchísimo menor. Un detector que esté a 6 metros de altura lo intervenimos en 6 minutos. Entonces eso puede ser mucho menor que desplegar 3 o 4 secciones de andamio para poder alcanzar ese mismo detector.
Evaluación de riesgos. Si la persona está en el piso, ya no tengo que pensar de pronto que puede tener una caída, que puede tener algún tipo de riesgo asociado a la operación. No debe contar con certificaciones o cursos especiales para poder hacer la operación de las herramientas. Hay una inversión de herramientas, pero esa inversión se recupera en el siguiente mantenimiento. Entonces es muy fácil, es muy fácil. Aquellos que han comprado nuestras herramientas se han dado cuenta que la inversión, el retorno, ese ROI, esa inversión que le inyectan a las herramientas, a la compra de herramientas, se recupera muy fácil y lo que se traduce es que para las siguientes mantenimientos, el margen de ganancia aumenta. Entonces, pues en últimas, aquí estamos hablando de todo técnico, estamos hablando operativo y estamos hablando finanzas. Entonces, también para un financiero es muy importante entender que la compra de las herramientas a futuro le va a traducir a mayores márgenes. ¿Listo? Márgenes de ganancia. Listo. Esto para lo que es SDI. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y si no hay preguntas, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de STI. ¿Quién es STI? STI es un fabricante de accesorios para todo lo que es, o sea, accesorios cubiertas para proteger los sistemas que nos protegen. ¿Qué es eso de proteger los sistemas que nos protegen? Básicamente, lo que fabrica SDI son cubiertas, rejillas, alarmas, botones que me permiten asociarlos a los sistemas que ya hemos instalado. Entonces, tenemos una cámara y necesitamos protegerla. Probablemente dentro del portafolio de STI vamos a encontrar esos housing, esas cubiertas que nos van a permitir proteger esa cámara o ese beam detector eh, o esa barrera perimetral, los sistemas de señalización, todo lo que es la parte de señalización de una compañía. Iluminarias. Muchas veces tenemos o los clientes tienen instalados luminarias y equipos que están en sitios donde pueden ser golpeados, vandalizados, ocurrir accidentes que terminan dañándolos de forma recurrente y eso se vuelve un costo recurrente para ellos. Entonces, las rejillas, los protectores de SDI están diseñados para eso, para aguantar esos golpes, ese vandalismo, proteger los elementos sin que estos pierdan su funcionalidad. ¿Qué quiere decir su funcionalidad? Si yo tengo una lámpara, una iluminaria, instalada y yo la quiero proteger, pues con una de las rejillas de CDI vamos a darle esa protección que necesita, pero esta rejilla no va a obstruir la iluminación que la lámpara tiene que entregar. O que tenemos un detector fotoeléctrico instalado en una bodega donde hacen movimientos de cargas en alturas y están golpeando ese detector cada nadita, lo están sacando de la base, entonces, el integrador tiene que estar yendo recurrentemente a solucionar el problema. Cuando utilizamos las rejillas de ese STI, esas rejillas van a proteger el detector de ese golpe sin que estas rejillas afecten el buen funcionamiento del detector. ¿Qué quiere decir eso? Que la señal, el humo que pueda llegar al detector va a seguir llegando de forma natural y esto no va a ser un obstáculo para que el detector no pueda detectar o recibir ese humo en caso de que haya un conato de incendio. ¿Listo? Entonces estamos para reducir falsas alarmas. Este es el producto que más ha conocido la gente, que es el famoso stopper, que fue diseñado no para proteger la estación manual de un golpe, no para proteger de la estación manual de que se dañe, que se rompa. Básicamente, el stopper fue diseñado para proteger el sistema de una falsa alarma. Y básicamente esto pasaba mucho en los colegios norteamericanos. Los niños salían, activaban la estación manual. Esto disparaba la alarma, se activaba un protocolo de evacuación, iba a bomberos, se daban cuenta que era una falsa alarma y esto empezó a traer muchos problemas a estos centros educativos. Entonces, ¿cuál fue la opción? Quien vio la problemática, se craneó el dueño de STI, vio la problemática, se craneó el stopper y fue pues uno de los mayores inventos o excelentes inventos que se ha tenido en los últimos tiempos, o sea, desde hace 40 años.
Entonces, este stopper permitió disuadir el mal uso de estas estaciones. ¿Por qué? Porque ya tenían que hacer más operaciones para poder activar la estación manual. Con el tiempo el stopper ha venido cambiando. Entonces encontrábamos las versiones antiguas del 1100, 1200, pero ya tenemos versiones más nuevas que están diseñadas ¿para qué? Para que la operación de esta estación manual sea mucho más fácil. Que la persona pueda acceder a la estación manual mucho más fácil sin que quite esa protección al sistema. ¿Listo? Entonces tenemos stopper que tienen alarmas locales, o sea que levantas el stopper y empieza a sonar y disuade el mal uso. Tenemos stopper para todos los tipos de instalación, retrocedido, superficial, etcétera, etcétera, etcétera. Para exterior, todos los stopper de la nueva línea de STI, de la serie 13.000 y 14.000, están diseñados para interior-exterior. ¿Qué más les puedo contar? A la muestra un botón, una imagen dice más que 1.000 palabras. Esto es una muestra de lo que la falta de un stopper puede generar y puede propiciar en un usuario final. Esto es una noticia real. Este señor activa una estación manual que no está protegida por un stopper y pues básicamente la activación de esa estación manual, además de hacer una evacuación de todo el CCO de Transcaribe, que es una empresa de transportes, de transporte público, pues también activó toda la parte de supresión, del sistema de supresión. Entonces, esto puede costar mucho. Eso es lo que cuesta no tener o no instalar una alarma, perdón, un stopper de STI a nuestros sistemas de detección de incendio o cualquier sistema que nos pueda estar protegiendo. Ah, ¿qué más hablamos? Bueno, estamos hablando ya del stopper universal, lo que le digo, la nueva versión. Todos estos stopper cuentan con certificaciones UL y están certificaciones HADAS. Entonces, básicamente, ¿qué dicen estas certificaciones? Esta certificación, o cuál es la importancia de una certificación UL. Básicamente, la certificación lo que nos garantiza es que los elementos, que estos stopper pueden ser utilizados junto al panel de incendio o al sistema de incendio sin que esto afecte la operación del mismo sistema. Entonces, evita que el sistema de detección de incendio pierda su certificación. Cuando ustedes instalan cualquier plástico encima de una estación manual, que porque es más económico, están afectando la certificación del panel. ¿Por qué? Porque ustedes están instalando algo que no está certificado, que no ha pasado pruebas. Los stoppers, los elementos, botones y demás de STI han pasado por un laboratorio, se le han hecho todas las pruebas requeridas para garantizar que no obstruimos, no obstaculizamos la operación normal del sistema. Tengan en cuenta, sí, en el mercado vamos a encontrar productos parecidos, pero que no es lo mismo. ¿Listo? No son lo mismo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Solo hay una marca de stopper en el mercado a nivel mundial que cuenta con certificación UL y es STI. ¿Listo? Protegemos de vandalismo, como les digo, todo temas de señalización y demás, todos aquellos elementos que puedan estar sujetos a algún tipo de vandalismo o daño por clima, lo podemos resguardar y proteger. Mm, esta alarma, el STI 6200. Es una alarma que me protege todo el tema de los extintores, del mal uso. Básicamente es una guaya que me va a asegurar el extintor o que me va a monitorear el extintor, no asegurar realmente, a monitorear. En caso de que alguien trate de retirarlo, va a sonar una alarma que nos va a servir para, si es una emergencia real, pues vamos a notificar que algo está pasando. Si es sabotaje, pues va a disuadir a la persona, porque en el momento que empieza a sonar la alarma, la persona va a dejar de hacer lo que está haciendo y va a dejar el extintor ahí. El tema de pérdida de extintores es muy frecuente y ahí se mueve un dinero interesante en temas de reposición de extintores. Entonces, cuando un cliente tiene esta problemática, lo que podemos hacer es sugerir este tipo de herramientas. Bueno, tenemos cubiertas, como les digo, para diferentes elementos. Digamos que
el límite de su imaginación. Nos pueden escribir, decir, mira, tengo que proteger un equipo, nos dan las medidas del equipo, qué es lo que hace el equipo y nosotros probablemente vamos a encontrar dentro del portafolio de STI algún elemento, alguna cubierta que pueda proteger ese equipo. Tenemos más de 16.000 referencias diseñadas para diferentes elementos. Mm, el extintor, la alarma para extintores. ¿Qué más le cuento? Ah, bueno, de esta alarma se deriva otra alarma que es la 6400, que es básicamente para monitorear los contactos magnéticos de las puertas. Entonces, exactamente lo mismo. Aquellas puertas que necesitan ser monitoreadas, donde no tenemos paso abierto de todo el mundo, el paso es restringido, entonces no podemos tener un guarda asociado a todas las puertas que puede tener, no sé, un centro comercial, pero sí podemos tener estos elementos que actúan como un guarda. Abren la puerta, empieza a sonar, cierran la puerta, se calla. Entonces, esto nos ayuda a mantener y a recordar que esas puertas deben estar cerradas y para las personas que no tienen nada que hacer por ese lado, en el momento que abren la puerta y empieza a sonar la alarma, pues va a generar ese efecto disuasivo de, hey, yo no me meto por allá porque no tengo nada que hacer, hay una alarma. ¿Listo? Eh, Evitamos unas malas prácticas, que es lo que les estaba mostrando aquí, que es como, digamos, en las puertas de emergencia, por norma yo no puedo tenerlas bloqueadas. Entonces aquí vamos a ver que algunos clientes optan por hacer esto, por bloquear las puertas. ¿Para qué? Para poder asegurar, para poder evitar que las personas se vayan, hagan robos o se dirijan a áreas que no es de interés, donde no quiero tener personal extraño. Entonces, utilizan estos precintos, colocan electroimanes asociados a botones y eso está mal. Básicamente estoy bloqueando la puerta y no estoy dejando que el libre uso. En caso de una emergencia, alguien con pánico no va a ir a buscar el botón a 1,80 m o si la puerta no le abre, pues básicamente muchas veces las emergencias o las pérdidas de vidas suceden por pánico. Porque la gente al no poder hacer operación fácil de algo que debería estar ahí dispuesto para poder utilizarse, entonces empieza a generarse pánico, la gente va a empezar a empujar, a espicharse, etcétera, etcétera, y eso es lo que pues, ustedes pueden mirar estadísticamente, la gente en un conato de incendio no muere quemada, sino muere por pánico, aplastada, empujada, o por inhalación de humos. Rara vez muere una persona por temas de quemaduras. Tenemos otras herramientas como es esta, es una herramienta que me permite bloquear el Splinker de un sistema de supresión por agua. Entonces, si el Splinker por alguna razón se activa de forma accidental, yo puedo llegar con esta herramienta y sellar el Splinker hasta que vayan y le hagan mantenimiento sin tener que cerrar la válvula del sistema. Entonces, no dejo deshabilitado el sistema sino únicamente hasta que vaya la compañía que va y hace el reemplazo del Splinker y listo. Esas son herramientas que tenemos que nos van a servir. Clima, medio ambiente, tenemos lo mismo, gabinetes. Entonces, muchas veces y sobre todo ustedes que están en Perú, Lima, que son ciudades costeras donde tenemos altos niveles de salinidad y demás, muchas veces en Ciudad Segura se instalan estas cámaras con switches, UPS y demás en los postes. Y estos switches, antenas de transmisión, UPS y demás quedan instalados en gabinetes metálicos que en ciudades costeras tienden a dañarse muy fácilmente por más tropicalización con que cuenten estos. STI tiene una línea de gabinetes en policarbonato y fibra de vidrio que están diseñados precisamente para aguantar ese tipo de climas. O sea, el policarbonato es muy resistente a temas de golpes, impactos mecánicos y a temas de clima. Entonces, a diferencia de un gabinete metálico, no se va a oxidar, no se va a deteriorar con el tiempo y va a resguardar los equipos en su interior para que trabajen de forma óptima. Entonces, en vez de estar cambiando cada año un gabinete, yendo a hacer una operación en alturas, desconectar todo, cambiar gabinete, volver a instalar todo, conectar y subir,
Podemos optar por una solución más profesional, que son los gabinetes de STI, y evitarnos ese problema. Un gabinete de STI puede durar 15, 20 años en exterior, en intemperie sin que afecte su funcionalidad o se deteriore. ¿Listo? Tenemos todos los accesorios para estos gabinetes: ventilación forzada, aire acondicionado, montajes y demás para poder mm, hacer una instalación muy profesional. Tenemos otros elementos como son los botones. Entonces, este pulsador global ahora trae una cámara que me permite poder grabar 5 segundos antes, 5 segundos después de que alguien vaya y activa el botón. Entonces, activa la grabación y nos deja un clip de video. ¿Para qué? Para saber quién fue quien pudo activar esos botones. Botones de muchas formas, para muchos usos, muchas aplicaciones. ¿Qué es lo interesante aquí? Son botones que son robustos, son botones que cuentan con certificaciones internacionales, son botones que están diseñados para operar en cualquier tipo de ambiente. Inclusive tenemos botones que son diseñados para recibir agua a presión directa. ¿Qué más les puedo contar? Vienen de diferentes colores, los mensajes pueden ser personalizados. El tema de los colores es básicamente para resaltar el botón. Si lo instalo en una pared blanca, pues voy a poner un botón azul o rojo o verde que se pueda ver fácilmente y se pueda identificar. No que si tengo una pared azul voy a colocar un botón azul. Eso no es un tema estético. Básicamente estos botones de emergencia lo que buscamos es generar contraste. em, para que puedan ser utilizados de forma fácil, sea muy fácil su identificación y su operación. Para el tema de incendio, los botones normalmente siempre se piden rojos porque es un tema ya muy normativo. Cuentan con dos tipos de contacto, dos contactos abiertos, dos contactos normalmente cerrados. Mm, ¿Qué más les puedo contar? O sea, botones. Sirenas, estrobos, alarmas de una zona. Entonces, estos son sirenas, estrobos que pueden funcionar con batería o que pueden ser conectados a DC. Mm, Se activan con el cierre de un contacto. Son sirenas que son diseñadas para instalar en exterior IP65, donde yo puedo configurar su patrón de parpadeo del estrobo y también el sonido. Puedo seleccionar hasta 32 sonidos diferentes. ¿Listo? Gabinetes para todo tipo de equipos, todo tipo de elementos que requieran ser resguardados, protegidos, pero que a la misma vez puedan ser accedidos de forma fácil. ¿Listo? Porque huele, pues ya les comentaba, ¿no? No es lo mismo tener un plastiquito cubriendo mi estación manual o cualquier tipo de reja cubriendo un detector fotoeléctrico que utilizar los stopper diseñados por STI. Básicamente, como les decía, es una entidad internacional que le ha hecho pruebas a nuestros elementos, a nuestros modelos, y ha dicho, ok, puede ser utilizado y no afecta en el funcionamiento. Cuando utilizamos elementos que no están certificados, estamos afectando la garantía, la certificación de un del sistema que estamos instalando. Inclusive, si llegase a haber un conato de incendio que no se quisiera, y la empresa aseguradora llega y revisa, lo primero que va a decir es: yo no te respondo por la póliza porque tú estabas utilizando algo que no está aprobado, algo que no está certificado. Entonces tengan en cuenta, es muy y peligroso utilizar este tipo de elementos. Es preferible que no pongan un stopper a colocar algo que no está certificado, que no está aprobado. ¿Listo? Acordémonos que la función principal de una empresa aseguradora es no pagar las pólizas, no pagar los seguros. Y ellos sí tienen
peritos que van a llegar y van a revisar y van a hacer una investigación exhaustiva, muy profunda del sistema para saber si pagan o no pagan esa póliza. Y acordémonos que incendio tiene responsabilidad compartida. O sea, esto no es solo problema del usuario final. El usuario final, no, pero es que, mira, a mí me está haciendo mantenimiento Pepito y Pepito no me dijo que ese stopper no me funcionaba, no me servía. Y Pepito va a decir, no, pues yo se lo dije en el primer informe o no, 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 y tendrá que responder, o de pronto sí le dijo y el usuario final no hizo nada, entonces el usuario final va a poder escalarlo a quien le instaló el sistema. Usted me instaló esto, pero ¿usted por qué me instaló algo que no debería ir ahí? Y así sucesivamente. Entonces entendamos que cuando hablamos de vidas, cuando hablamos de esto puede ser muy, muy delicado. Entonces evitémonos instalar elementos que no están certificados, que no están aprobados. Esto puede ser muy peligroso. No solo estamos jugando con la vida de personas, estamos jugando con la continuidad de mi propia compañía. Hay compañías que han cerrado por esto, porque una demanda de este calibre es muy, 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 muy importante. Entonces, ténganlo en cuenta que aunque se parezcan, no es lo mismo. Aunque se parezcan, no es lo mismo. Una cosa es un stopper listado y otra cosa son los plásticos que nos venden eh, económicos en cualquier almacén en la calle. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Eh, bueno, creo que por ahora esto es todo. Muchas gracias por el tiempo. Espero no haber tomado más de la hora. Teníamos proyectado para esto. Víctor, Jonathan, mil gracias por el espacio. Cualquier pregunta, duda, inquietud, está el equipo de DNT que podrá darle soluciones a todas sus dudas, precios y demás que tengan. DNT también cuenta con herramientas demo para el caso de CDI. Si ustedes quieren comprobar que todo lo que se les dijo durante la charla hoy es verdad, que van a ahorrar tiempos, van a ahorrar esfuerzos y demás. Entonces pueden pedir a DNT una demostración de las herramientas y ellos con gusto les van a ayudar. Cuentan con stock, entonces siéntanse libre de revisar el stock de DNT para sus proyectos. ¿Listo? Eh, Nuevamente, Víctor, Jonathan, mil gracias y a todos los que se quedaron en la charla, muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos y bueno, como ya saben, pueden contactarnos a nuestro número de WhatsApp y estamos en todas las redes sociales, en Facebook, LinkedIn, para que puedan hacer sus registros comerciales. Y ahí tenemos también a nuestro equipo comercial como Milagros Cuadros para poder gestionar cualquier tipo de cotización. Milagros, si podrías dejar tu número de celular en el chat para poder que te contacte. Así que bueno, agradezco a todos y muchas gracias por estar aquí.